Con su venia, señor presidente. Todas estas discusiones que nos llevan al análisis de los números, que sí creció la pobreza, pero no la pobreza extrema, pero que aquí hay otro beneficio muy importante, pero que hay X número de nuevas viviendas, ¿verdad? Eso nos lleva a la confusión, sin duda alguna. Hay, ya les mencioné, sin número de estudios no partidistas que demuestran este crecimiento sistemático de la pobreza en el país. Hay análisis de la CEPAL, que es una organización internacional, en donde dice con toda claridad, desde el 2010, que el problema consiste en la política económica establecida, del mercado no regulado, del predominio y hegemonía del sector privado sobre los sectores públicos y lo que señala Oxfam, la captura del Estado mexicano. O sea, nos podemos poner a escudriñar esas cifras y traer a los del Coneval otra vez para que nos lleven la cabeza de números. Eso suena simplemente una confusión inútil. El problema que tenemos de pobreza creciente y de su perpetuación por las condiciones en que se encuentra la mitad de la población mexicana, su perpetuación es la política económica. Entonces no podemos pensar que estas medidas que están invirtiendo en el programa desde Solidaridad, porque esto es tan viejo, le cambian de nombre nada más cada año, y les insisto, esas políticas son del Banco Mundial, son las políticas que estableció el Banco Mundial como placebo, como disfraz del daño brutal que ha hecho la política neoliberal. Eso es lo que han planteado. Entonces no vamos a confundir esa serie de programas uno tras otro, igualitos todos, porque eso es lo que les autoriza a estos gobiernos sometidos, es lo que les autoriza el Banco Mundial, porque no pueden establecer criterios de apoyos que no estén considerados por el mercado, ¿verdad? Y el mercado y los grandes intereses financieros que son los que dominan el país. Entonces, en realidad, lo confesó Peña Nieto antier, yo les recomiendo que lo vean, en una ceremonia en donde estuvo en el Instituto de la Vivienda, ¿verdad? Él confesó, bueno, sí, hay 2 millones de pobres más, eso es lo que hay, 2 millones en 2 años del gobierno de Peña Nieto, 2 millones de pobres más, ¿verdad? Sí, dice, porque no fue suficiente la política social, pero la política adecuada, la que sí va a acabar con esos problemas, son sus reformas estructurales. Está confesado por el presidente. No le importa la política social, lo que importa, va a ver si le faltó un poquito, no, lo que importa es la aplicación de las reformas estructurales, que además son concentradoras del ingreso, son antisociales y antinacionales, que no ofrecen ninguna perspectiva de crecimiento. Eso es lo que hay que ver, es lo que hay que ver, confesado por el presidente. Él insiste que las reformas estructurales estas son las que van a resolver el problema de la pobreza, y es absolutamente falso, ¿verdad? Porque si tenemos un crecimiento de 1%, por ejemplo, hoy se lo comentaba aquí hace un momento de hospital, tenemos un crecimiento de 1%, y el mecanismo de la distribución de la riqueza es totalmente y absolutamente favorable para los sectores de los ricos, los que tienen los recursos, entonces les expropia todo el crecimiento. ¿Qué es lo que ha pasado? El crecimiento lo expropian los que tienen los recursos y no llega nada a la población. ¿De qué sirve que les den por ahí algunas ayudas en oportunidades, esas famosas despensas? No sirve porque el 1% de crecimiento, el 1,5% de crecimiento es expropiado por
los deciles más fuertes, por los ricos. Y así está, decíamos, todo el esquema. Toda la política económica favorece a la concentración de la riqueza en unas cuantas manos, y eso nos hace que seamos el país con mayor concentración de riqueza en el mundo, casi, en el mundo. Entonces no vamos a poder resolver el problema con políticas de concentración de la riqueza. Lo mismo en la política fiscal, lo mismo en educación, en donde ya inventaron subsidiar a las escuelas privadas y mantienen a la política educativa con escuelas que no tienen ningún servicio, ¿verdad? En donde están ya privatizando la seguridad social, ya la están privatizando, obviamente. En esa situación, ¿verdad?, con esa política, lo único que va a ocurrir es que haya más poder económico de las clases hegemónicas. Y por eso digo yo y repito, lo que tenemos es un dominio brutal, una oligarquía que es la que gobierna este país para sus intereses, sin duda alguna, y es la que apoya a Peña Nieto. Esa es la que apoya a Peña Nieto. Y además eso se complementa con la brutal corrupción que existe en todos los niveles, ¿verdad?, para que esa política de secuestro de los recursos del país por unos cuantos también beneficia a funcionarios, gobernadores, líderes de diversos tipos que entran de lleno a la plutocracia nacional, ¿verdad?, unidos todos en esa corrupción que produce esto, la pobreza del país, que no preocupó mucho a Peña Nieto, ni a nadie está discutiendo números. Lo que se necesita es precisamente acabar con eso, pero no lo vamos a acabar si nos distraemos y nos ponemos a decir que este dio tal y que progresa y que no, eso no es. El gobierno de Peña Nieto es un gobierno oligárquico en beneficio de sus intereses y el más brutal despojo en la corrupción de los intereses populares. Muchas gracias, señor presidente.